Muy bien, continuamos con nuestro programa. Vamos a conversar ahora con el magíster flamante, magíster Jefferson Moreno, que acaba de obtener su grado de maestría con felicitaciones, hasta donde me han dicho, en enseñanza de Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Así que lo felicitamos calurosamente y además de ser magíster es también un destacado profesor universitario muy conocido en el ámbito del derecho penal y del derecho procesal penal. Así que vamos a conversar un poco sobre estos temas relacionados con la motivación de las resoluciones restrictivas de la libertad. Doctor Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Estimado doctor Sar, muchísimas gracias por las palabras, por la invitación. Debo confesar que yo soy un seguidor, soy un admirador de su trabajo, así que para mí de verdad es un honor que me haya invitado, me haya considerado a ver para conversar un poquito de estos temas. Ojalá pueda aportar. ¿Cómo evalúas tú la motivación de las resoluciones que disponen medidas restrictivas de la libertad? En general, ¿no? Es decir, sin referencia a algún caso particular. ¿Alcanzan el estándar de motivación cualificada al que el tribunal hizo referencia, por ejemplo, en el caso de Humala? Hay una frase que tiene el Tribunal Constitucional que empezó, me parece, bueno, desde antes, incluso con votos singulares, pero que empezó a agarrar más fuerza con el caso de Juliana Yamoja. Lo he vuelto a ver en este caso de la señora María Antonieta Escobar, que es que creo el último pronunciamiento que tiene el Tribunal Constitucional, delimitando diferente el tema de la motivación, que dice, la motivación no exige responder a todas las pretensiones. Sí, claro. No estoy de acuerdo. Cuando se trata, por ejemplo, de limitación a la libertad. Porque si no, ¿qué haría diferente una motivación cualificada? ¿Qué pasaba en el caso Humala? ¿Qué pasaba en el caso de la señora Fujimori? ¿Qué pasa en general con todos aquellos casos que tienen una súper complejidad? Que el tribunal no responde a los argumentos de las partes, porque el Tribunal Constitucional ha establecido que no es obligatorio responder a todo. Y la malformación de esa frase, la malformación de ese refrán, nos ha llevado a que en la actualidad, cuando se limitan derechos fundamentales, no existe una debida motivación. Voy a ser bien sincero, hay una frase que nosotros manejamos entre litigantes. Un allanamiento y una detención preliminar es como una tacita de café, no se le niega a nadie. Y si uno revisa las resoluciones que autorizan allanamientos y detenciones preliminares, va a encontrar un listado de los elementos y un parrafito quizá de razonamiento, si es que tiene suerte. Entonces, a mí me parece que sí tenemos un grave problema, en el ámbito penal por lo menos. Particularmente en las detenciones preliminares, donde el nivel de certeza sobre la culpabilidad, sobre la responsabilidad del sujeto son muy leves, ¿no? Son iniciales. Totalmente, totalmente. Es gravísimo lo que tenemos en nuestro país. Es más, pongo un ejemplo muy concreto. Debe haber sido un par de meses, no recuerdo exactamente, pero todos conocen al personaje del señor Richard Cisneros, más conocido en el mundo de la farándula y también el de la política como Richard Swing. Al señor y compañía, digo al señor porque de cierta forma es el nombre que resaltaba en el grupo de personas, se les emitió una orden de detención preliminar judicial, de allanamiento, de cerraje e incautación. Entraron a las casas, se los llevaron enmarrocados, chaleco de detenido. Obviamente el señor no creo que corriendo llegue a las 2 cuadras, pero chaleco de detenido, se los llevaron, show mediático, la resolución que autorizaba la detención preliminar, pésimamente motivada, al extremo de que la defensa apela y de inmediato la sala revoca la decisión. Luego, en un intento de pedido de prisión preventiva, este también es rechazado. Entonces, de que hay un grave problema de motivación en ese tipo de decisiones, hay un gravísimo problema. Es más, doctor, le quiero contar una experiencia personal. Fíjese, como todos saben, y como usted ha explicado ahora perfectamente, el caso Juliana Yamoja en algún momento hizo una delimitación de varios defectos de motivación. Y en un nuevo orden, el caso María Antonieta Escobar, derivado de un proceso laboral interesante. Pero yo nunca había visto
un ejemplo de motivación inexistente, nunca. Porque yo decía, ¿cómo puede ser que el Tribunal Constitucional desarrolle un caso en el cual no haya motivación? Eso es imposible. La realidad me dio una cachetada. En un caso en concreto, nosotros fuimos a una audiencia de apelación de prisión preventiva. Luchamos, guerreamos, el video está colgado en mi canal de YouTube, el video de la audiencia. Y la sala de apelaciones confirma la prisión preventiva. Ya ni siquiera leí el contenido, me fui a la parte final. Y cuando leo la parte final dice, confírmese la prisión contra Jefferson Moreno. La familia me dice, Jefferson, vamos en casación. Entonces recién me pongo a leer la resolución y me doy con la grata sorpresa de que no había ni una sola vocal de Jefferson Moreno. Se habían olvidado del doctor. O sea, ese es el estándar, si me pregunta a mí como litigante, ese es el estándar actual de la motivación de las resoluciones judiciales. Correcto. Entonces tenemos un problema que yo no litigo, no conozco el paño. Asumía que podíamos tener un problema con la motivación cualificada, pero lo que tú me dices es que tenemos un problema con la motivación a secas. Es decir, no es un problema de cualificada. ¿Cuánto de cualificada? Es un problema de que no tenemos motivación, digamos. ¿No? Totalmente. Sí, el punto es, efectivamente, yo creo que la motivación puede ser inexistente en el caso en el que se refiera a otro caso, a otras personas, o no se tome en cuenta a una persona y se refiere a otra porque agarró una resolución, la chapó sobre otro y decidieron la prisión preventiva de uno que... Entonces, la motivación ahí es sencillamente inexistente, ¿no? Ahora, claro. ¿Cómo evalúa usted la aplicación del test de proporcionalidad que aplican los órganos del Poder Judicial? Ese es un problema incluso más grave que el de la motivación. Sí, este todavía es peor. No. Es como doctor, los sucesivos congresos. Vamos considerando. No, peor que este no hubo nunca. Y después elegimos y a la siguiente volvemos con peor que este no hubo nunca. Entonces estamos en uno, vamos. Doctor, mire, es más, yo le digo esto, en este momento debe haber litigantes viéndonos. Seguro. Y sin duda debe haber académicos viéndonos. Que tomen como ejemplo 10 resoluciones judiciales, solo 10, porque yo creo que en 10 más o menos uno se hace una idea. 10 resoluciones judiciales que ordenen prisión preventiva, 10. En casos que no sean transmitidos en televisión nacional, 10. En esas 10 resoluciones, por lo menos en 8 o 9, doctor, lo que va a encontrar en el análisis del test de proporcionalidad es lo siguiente, más o menos así, la medida es idónea porque busca alcanzar una finalidad en concreta que es que la persona no escape. La medida es necesaria porque no existe otra medida en concreto. Y la medida es proporcional porque la pena es grave e intentamos cubrir o obtener la mayor eficacia de, por ejemplo, la seguridad jurídica por sobre la libertad personal. Más menos, palabras más menos, ese es el análisis. Es bien difícil. Doctor, es bien difícil encontrar una resolución judicial que, por ejemplo, diga, y eso que yo me he atrevido a pedirlo en audiencia, si la finalidad que el fiscal pretende es que este señor no fugue, yo quiero que me expliquen en este momento por qué el impedimento de salida no funciona. Solo eso pido. Puedo tener o no tener razón, pero por lo menos quiero que me expliquen por qué el impedimento no. Eso es bien difícil, doctor. Encontrarlo en una resolución judicial, y espero que las personas que nos vean no nos dejen mentir, es bien difícil encontrarlo. Quizá a niveles superiores uno puede, obviamente por la jerarquía, encontrar un mejor desarrollo. A nivel de salas superiores, Corte Suprema, sin duda alguna, ¿no? Pero en el llano es un poco complicado. Ok, bueno, pero ¿qué elementos, cómo debería fundamentar entonces el juez? ¿Qué constituye peligro procesal? ¿Qué constituye riesgo de fuga? Por ejemplo. Por ejemplo, doctor, esa es una buena pregunta porque yo creo que a partir de ahí trabajamos finalidad, o sea, trabajamos idoneidad, por ejemplo. Ese análisis tiene que hacerse, doctor, a partir de lo que plantee el fiscal. Le cuento, yo estuve en una entrevista hace 2 o 3 días, creo, y un señor fiscal me decía, es peligroso. Es bien peligroso que un fiscal sustente su pedido en el peligro de obstaculización. ¿Por qué?
Porque si tú dices que exige obstaculización porque hay un testigo que puede declarar, bueno, el testigo declara y desaparece el peligro. En cambio, si tú te aferras al peligro de fuga, el peligro de fuga siempre se va a mantener. Entonces, esa división que hace la Fiscalía entre en algún momento sostener que la persona pueda fugar o en algún otro momento que la persona pueda obstaculizar, es vital para el análisis. Claro, pero porque el juez... que se lleva con la persona en libertad. La regla no es... Totalmente. Detener y vamos a ver cómo hacemos para explicarlo. Totalmente, doctor. Por eso es que esa delimitación es vital para el análisis de la proporcionalidad, porque el juez no podría hacer un análisis de idoneidad, de su principio de idoneidad, si es que Fiscalía no ha delimitado previamente cuál es el peligro que pretende evitar. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, si el fiscal me dijese que el peligro procesal en el caso que se pretende evitar es el de fuga, entonces yo debato y digo, quiero analizar el impedimento de salida del país. Pero si el fiscal me dijese, el peligro procesal que alegamos es el de obstaculización, entonces yo, por ejemplo, trabajaría la prohibición de comunicación con testigos coimputados, que es lo que se trabajó en el caso de la señora Fujimori, por ejemplo. Marca la cancha, doctor. El peligro procesal marca la cancha para todo el debate, porque creo además que es el fundamento del por qué una persona va presa preventivamente, pero además, en concreto y en el tema constitucional, respecto de su principio de idoneidad, ¿no? Entonces, tienen que existir no solo razones, sino además razones específicamente relacionadas con la circunstancia del caso que se está analizando. Y a la hora de decidir, no bastaría con una mera referencia a esas razones, sino que el juez debería desarrollar un fundamento especialmente intenso sobre por qué vamos a meter a la cárcel a una persona que es inocente. No digo que es un angelito, digo que es formalmente inocente hasta que no haya una sentencia de condena, porque esa es la regla que garantiza el Estado constitucional. Hay algo, doctor, que siempre trato de difundir, que es pedirle a las personas que no exijan para otros lo que en algún momento nos puede pasar. Porque finalmente las reglas del derecho procesal penal y sobre todo el sistema constitucional, lo que busca es protegernos. Entonces, si nosotros celebramos que determinadas personas, ya sea por su ideología política, etcétera, sufran una pena de prisión preventiva que además implica la pena del banquillo, sometidos al escrutinio público y todo, sin el sustento indicado de un peligrosismo procesal, estamos cometiendo dos errores. Estamos utilizando a la prisión preventiva como una condena anticipada, totalmente prohibida por el propio Tribunal Constitucional. Quizá uno de los casos más importantes que se ha analizado en los últimos tiempos sea el de la pareja Humala Heredia. Y el segundo problema sería, ¿no?, que estamos intentando acallar a la sociedad con una sensación de justicia que termina en un efecto rebote. Porque, doctor, hay un candidato presidencial, sin necesidad de meterme en temas políticos, pero hay un candidato presidencial que se pregunta él y dice, ¿cuántos presos hay por el caso Lavajato? Y él mismo responde y dice, 1, 2. ¿Por qué? Porque las prisiones preventivas en su momento sirvieron para acallar aquella sensación de justicia que la sociedad reclamaba en aquel momento, o en todo caso lo que se entiende por justicia, y luego las prisiones son revertidas. Quiere decir que la prisión preventiva se termina convirtiendo en una especie de coscorrón momentáneo y ya cuando pasa el efecto, la persona otra vez obtiene su libertad. El inocente maltratado obtiene su libertad. Claro, pero digamos, esto es una situación anómala en relación con la lógica del proceso penal. Es decir, la prisión preventiva debería funcionar como una medida extraordinaria, ¿sí?, para aquellos casos en los que sea imposible que se continúe el proceso en libertad, porque la regla es la del desarrollo del proceso en libertad, y no es porque yo esté pensando en que eventualmente me gustaría que esa sea la regla que se aplique en mi caso, sino porque creo en el Estado constitucional y creo que ese debe ser el estándar que se garantice a los candidatos presidenciales y al último paje del país, que es este servidor. Totalmente, doctor, a todos. Sí, claro.
Lo que sí creo es que esta resolución del caso Humal Heredia sí marca un antes y un después, eso debo reconocerlo, en la justicia constitucional. Porque, sin duda alguna, hay un límite entre lo que se debe discutir a nivel cautelar, incluso a nivel de sentencias condenatorias, en la vía ordinaria, y obviamente a lo que corresponde al análisis de la vía constitucional, ¿no? Pero este análisis del Tribunal Constitucional va un poquito más allá, doctor, porque el Tribunal Constitucional en ese pronunciamiento termina diciendo, por ejemplo, que pudiera parecer un poquito contradictorio porque existen varios pronunciamientos en el tribunal, dice, cuestiones de tipicidad no se analizan en vía constitucional, ¿no? Pero en el caso de la pareja Humal Heredia, el tribunal termina diciendo cuestiones de legalidad sobre los elementos que presenta la Fiscalía sí deben ser analizados en una audiencia de prisión preventiva, por ejemplo. Y eso nos amplía un poquito el aspecto de análisis constitucional. El tribunal también ha hablado que, si bien no se puede cuestionar la subsunción de las conductas en el tipo o la valoración de los medios probatorios, ha dicho que esto sí puede hacerse cuando exista una valoración que resulte manifiestamente extravagante. Sí. Este es el criterio que ha utilizado, el de esto es imposible, esto no, yo no me voy a meter en la valoración, pero si la tentativa fue inidónea, ese no puede ser juzgado por homicidio, ¿se entiende? Una cosa así como extrema. Claro, es como si hubiera delimitado efectivamente, ¿no?, una regla y a esa regla le ha delimitado las excepciones, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Pero sí, doctor, este caso Humal Heredia para nosotros, en la realidad, en el día a día, sí creo que nos marca un antes y un después, porque es un jalón de orejas de parte del Tribunal Constitucional respecto del uso y abuso de la prisión preventiva, al extremo de que en alguna parte de la resolución el tribunal, bueno, en el voto de mayoría, llama la atención al magistrado de primera instancia y a los miembros de la sala. E incluso habla de los juicios públicos, del papel de la prensa, los juicios mediáticos, ¿no? Doctor Moreno, tenemos que ir dejando esta conversación aquí, con mucha pena, por cierto, y con muchos temas pendientes. Pero usted nos decía que tiene su canal de YouTube. ¿Cuál es la dirección del canal de YouTube? Jefferson Moreno, doctor. Jefferson ahí Moreno. Intento compartir un poquito. Sí, ya saben, ahí pueden encontrar el material del magíster en educación superior, don Jefferson Moreno, que ha tenido la gentileza de conversar con nosotros y a quien desde ahora comprometemos para volverlo a invitar en una siguiente ocasión. Jefferson, muchísimas gracias. Con todo gusto. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Descanso merecido el de hoy. Mañana habrá que seguir. Muy bien, vamos a cerrar aquí nuestro programa de hoy mencionando dos emprendimientos. Amancaya es un lugar donde hacemos cocina peruana basada en recargar felicidad y celebrar con alegría las cosas que nos unen. Lo encuentran en Facebook como Amancaya con K, Amancaya y Lima, o en el 974-427-314. Por otro lado, si quieren una pastelería con recetas